¿Qué tal? Buenas noches. Nos da gusto que nos acompañen en este espacio de conversación de Nombre Punto de Fuga con el maestro Pablo Iriart y un servidor Raúl Quintanilla. ¿Qué tal? Gusto en verlo, mi querido maestro. Quisiera que empezáramos con un tema que a mí siempre me ha apasionado. Sí. En las obras de Shakespeare, ¿sí? el sur, las obras que sucedían en el sur eran obras de comedia, tragedias que tenían un cierto grado de esperanza. Había sol, florecía el limonero, había desorden, conflictos entre familias. Las grandes comedias y las grandes cosas acerca de la traición y la injusticia Shakespeare se iba hacia el sur. Como decía Sergio Pitol, los países donde florece el limonero, ¿sí? Esos países del Mediterráneo que no obedecen a nadie y marcan sus reglas perfectas. Y cuando quería hablar de neblina, misterio, secreto, bosques, mitos, personajes guerreros fuertes, invasores, traiciones, asesinatos, todo ese, la duda, los problemas de la caracterología humana, Macbeth se iba hacia el norte. Le encantaba los países del norte. El norte nos provoca misterio. ¿A usted le gusta más el norte, profesor? No, el norte es una maravilla. El sur. Entonces, por eso queremos hablar qué diferencia hay siempre entre el norte y el sur, maestro. Bueno, seré muy poco objetivo. Yo amo al sur. Yo soy del sur, como los aires del bandoneón. Es el tango. Del fin del mundo, maestro. Esto de Donde madura el limonero es una autobiografía de Machado. Sí, claro. Machado. Soy de un huerto claro donde madura el limonero, en Sevilla. Yo fui a esa casa donde nació Antonio Machado. Quisimos entrar, y por supuesto no, ya era de la duquesa de Alba. Y regresé solo. Le dije, oiga, permítame. Y entré, di la vuelta, había unos naranjos, y ahí estaba el huerto claro donde madura el limonero. Pero en fin, lo interrumpí, maestro. Pero siempre hay una gran diferencia. Vaya usted a Italia, los del sur detestan al norte, los del norte dicen no sé qué cosa. En México son dos países distintos y hay unos países conocidos como los países nórdicos. Ajá. Y esos países son ejemplo, han brotado grandes figuras. Sí, el primero que menciono es Ibsen, el gran noruego. Toda la ciencia del siglo XIX avanza de una manera formidable. Empiezan los procesos del positivismo, empieza la sociología, cae la salud mental, Charcot, Freud, Breuer, y de toda esa ciencia del siglo XIX brota una necesidad de una escritura distinta, de decir los problemas de manera distinta, y aparece Ibsen, el noruego, el más brillante, el más inteligente de los dramaturgos del siglo XIX, que escribe cosas que tocan el fondo psicológico de la familia, como Los espectros, o tocan las cosas sociales, como La casa de muñecas, ¿sí? Y su gran rival, y al mismo tiempo grandes admiradores, el sueco Strindberg, maestro, que eran verdaderamente grandes dioses de la dramaturgia. Pero hay una paradoja, profesor. Ibsen tal vez trascendió porque vivió fuera de Noruega. Gran parte de su vida, su creación fue fuera de Noruega. Él se fue al exilio, se fue al sur, se fue a Italia, ahí escribió. Y porque a los países nórdicos, es decir, el norte-norte, decía Borges, hay una nebulosa que opaca todo lo grande que han hecho los nórdicos, que usted menciona, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia. No, esos son países notables. La mayor contribución a la literatura en cuanto a géneros es de Islandia. La saga nace en Islandia. En Islandia, sí, en Islandia. Claro. Y nadie le hace caso. Los nórdicos descubrieron América siglos antes que Cristóbal Colón. Y nadie les hace caso, son nórdicos, se lo decía en el programa anterior. Luego, los nórdicos tuvieron, según Voltaire, al hombre más extraordinario de la historia, Carlos XII, el último rey guerrero de los suecos. Y Borges le contradice un poco, dice, no, el más extraordinario de los hombres, si es que se me permite el término, ya ves cómo era Borges, tan prudente, fue Emanuel Swedenborg, un súbdito de la corte de, bueno, no de la corte, de Carlos II. Filósofo, maestro. Es un notable filósofo. Extraordinario. Pero ¿quién les hace caso?
Nadie, de verdad. nadie, absolutamente nadie. Hablamos de Napoleón, de Gran Guerrero, nadie habla de Carlos XII. Hablamos de las novelas de todo el mundo. No se toca a las Mire, sagas nórdicas. Swedenborg tiene la altura. Nietzsche lo citaba, hablaban de él, era un hombre de una notabilidad profunda. Roberto Calazo, en sus escritos sobre Baudelaire, menciona mucho al gran genio escondido Swedenborg, que era verdaderamente notable. Y los suecos, producto de este crecimiento del ser humano en el siglo XIX, porque la ciencia del XIX provoca el arte del siglo XX. No, el arte no incuba el arte, la ciencia pone el arte que va a salir en el siglo XX. Ahí aparece Strindberg, el endemoniado maestro. Strindberg habla sobre la condición humana, habla sobre el inconsciente de los seres humanos, sobre la lucha eterna entre el hombre y la mujer, la figura de la madre como destructora para él psicológicamente y al mismo tiempo la que construye sus sentimientos. La figura del padre tiene una obra prodigiosa a la cual muchas personas no le quieren entrar por la complejidad de su condición. El padre, ahí en el padre está tocando a Jung, está tocando todo lo que Freud está, después va a ser como el punto de vista del chamán del siglo XX. Strindberg se vuelve una gloria que muy pocos le entran por la grandeza. El que le entra a Strindberg con un grado de notabilidad es otro sueco, otro figurón del siglo XX que se llama Ingmar Bergman, Claro. El solitario de la isla de Faro, que en su cine sacaba una gran cantidad de cosas strindbergianas sobre la condición humana, maestro. Usted es dramaturgo, usted escribe teatro, pone en escena, por eso... Mi última obra es El padre de Strindberg. Bueno, ahí está, pues, Strindberg, Ibsen, pero Swedenborg. Yo no he leído a Swedenborg, lo conocí por una conferencia de Borges en la Universidad de Belgrano, a la que no asistí, leí, y Borges llega a Swedenborg por Emerson, una conferencia de Emerson sobre Swedenborg. ¿Dónde está la grandeza? Bueno, un gran científico de modelos matemáticos. De ahí parten todos los grandes, de las matemáticas. Gran pensador. La Iglesia no ha abrevado de Swedenborg. Swedenborg tenía escritos religiosos, era un explorador del más allá. Y decía que, a diferencia de su padre, que son luteranos y los luteranos se llega al cielo por la gracia divina, punto, pero Swedenborg va más allá. Es un asunto ético, sí, es un asunto de los justos, sí, pero es sobre todo la salvación un asunto intelectual y de sentido del arte. A ver, ¿cómo? Sí, llega un compadrito al cielo porque ha estado rezando toda la vida, renunció a todos los placeres, renunció al arte, renunció a la sensualidad, renunció a todo y llega al cielo. ¿Con quién va a conversar? No tiene ningún tema de conversación en el círculo angelical, entonces se va a sentir aislado. Eso va a ser el infierno, porque sería el silencio, que eso es lo que no quieren los católicos. Para Swedenborg, Dios no manda al infierno ni al cielo, sino que una persona en su libre albedrío, que va más allá de la muerte, a diferencia de lo que piensan los calvinistas, etc., en su libre albedrío escoge el cielo o el infierno. Y yo creo que tiene razón. Hay personas que se sienten a gusto en la maldad, en la envidia, o que su en la disposición conjura, es en la eso. grilla. Si los pones en una conversación angelical, van a estar totalmente desfasados. Ellos eligen el infierno. Mire, Swedenborg tenía una frase más que para mí es inolvidable. Ahí, donde la historia parece que tiene condenado al ser humano al fracaso y a la desaparición, el arte se ha encargado de salvar a la humanidad en varias ocasiones. Claro. Borges mismo dice que Swedenborg es uno de los filósofos más citados, pero menos leídos que hay en la historia, porque es nórdico. Uno lo conoce a través, como usted, uno lo conoce a través de otros. Sí. Esa es una observación de por qué es nórdico, pero lo que sí es que yo lo conocí por otros, y eso es lo interesante. Y quiero mencionar a un pintor, Munch, que marca el grito en silencio, la cara despavorida, la angustia de los seres humanos. Cuando alguien dice que los nórdicos son países fríos, indudablemente tienen un temperamento distinto a nosotros.
pero sus emociones son de una dimensión que muy pocos han alcanzado en la historia de las grandes creaciones. Si tal vez no en una totalidad, hay en singularidad grandes artistas con una pasionalidad extrema, maestro. Es gente civilizada. Gente que escucha, maestro. Sin pobreza, donde la educación tiene un papel fundamental en la estructura de esos países, pero por ser escandinavos no copiamos, no estudiamos ni su ciencia, ni sus modelos, ni el pensamiento de estos grandes hombres que hemos conversado en este breve espacio de 15 maestro, minutos. Hablamos de pensamiento, hablamos de industria. Las grandes industrias que de ahí han salido a nivel de comunicación, a nivel de los diseñadores. Los mejores diseñadores los del mundo diseñadores, son los nórdicos, los noruegos y los suecos. Sí. ¿Cómo manejan la transformación del bosque en madera? Sí. Porque para ellos el bosque es el lugar mágico. El gran alemán Heidegger hablaba de los bosques del norte, de los bosques alemanes. ¿Y por qué le rinden ellos veneración al bosque? Porque del bosque sale la celulosa para los libros. Por eso decían los suecos, cuando alguien abre un libro, arde un árbol. Y arde el árbol de la inteligencia. Y por eso los nórdicos se encargaron de poner las ferias del libro en fechas de otoño, que es cuando los bosques cambian hojas, simbólicamente hablando. En octubre, en noviembre, las grandes ferias de los libros, pensando en eso. Porque allá no deforestan, allá vuelven a plantar. Y son el gran surtidor de la industria maderera de Europa. Y también por acá está llegando. Mencionó, ya no tenemos tiempo, pero mencionó usted a Martin Heidegger. Me encanta porque puso en su lugar a un gran pensador, pero un fantoche, a Jean-Paul Sartre. No. Lo puso en su lugar. Por ese comentario lo van a colgar muchos, maestro. No me importa. Bueno, yo he leído a Sartre y me gusta, pero alguien lo puso en su lugar y fue don Martin Heidegger. Tuvo otros defectos muy grandes. Lo único que yo le critico a Heidegger es que atacó a los que lo formaron, a sus mentores. Y eso duele, maestro. Sí, estuvo del lado nazi. Imposible negarlo. O sea, imposible le tocó negarlo, una época. Pero fue en un breve tiempo. Pero un gran pensador, el creador del existencialismo. Pero en fin, lástima. Y ahí tenemos a otro nórdico, a Kierkegaard. El filósofo de la angustia, maestro. El gran filósofo de la angustia. Sí, los países nórdicos es prácticamente un continente olvidado. Un manantial. Como dice Borges, envuelto en una nebulosa a la que nadie quiere entrar y de lo que nos hemos perdido. La neblina de Shakespeare, maestro. Miren, solamente recuerdo una frase de Kierkegaard que dice: el hombre sensible será destinado al dolor tan solo por haber abandonado de manera voluntaria la serena beatitud de la nada. ¿Qué nos está diciendo Kierkegaard? ¿Quieres vivir? Sufre, pero atrévete. Nunca te quedes detenido. Maestro, es un placer. Este fue Punto de Fuga y gracias por esta conversación sobre los misterios y los grandes pensadores del norte. Un gusto, profesor.